Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y cómo empieza el apostolado? Bueno, el apostolado empieza un 26 de noviembre del 2017. Yo en aquel entonces formaba parte de una hermosa comunidad, pero tuve una serie de pruebas o encuentros personales que me llevaron a acercarme al Señor. Y como el cojo de la Hermosa, sentía que necesitaba hacer algo porque ya me había acomodado. El cojo de la Hermosa no podía entrar al templo porque era impuro, pero no se iba porque de allí vivía, ¿no? Entonces, adicional a esto, se dan una serie de cambios en aquella comunidad y empecé a reunirme con algunos amigos en algunos cafés para platicar de la palabra. Un día una hermana me comunica que vienen unos familiares de Estados Unidos y que les encantaría que yo les pudiera compartir un tema. Yo ya había dentro de esta comunidad, me había preparado a través del Ministerio Trigo en un curso de predicación y pues había estudiado, me integré al curso de predicación de Ministerio Trigo y a las clases de apologética. Y entonces empecé a prepararme para este evento. Fue un evento muy bonito, de mucha bendición. Quedó ese deseo, esa espinita, ¿no? en mi corazón para poder continuar. Y junto a la bella comunidad a la cual yo pertenecía, pues empecé a realizar algunas actividades. Sin embargo, Dios te va poniendo poco a poco en los lugares donde Él quiere que tú estés. Y recuerdo muy bien que en noviembre del 2017 ya había pasado esta actividad con esta hermana y su familia. Recuerdo muy bien que nos invitaron de una comunidad, un hermano de una alabanza nos invitó para conocer a Enrique Ponza de Ministerio Quirios. Recuerdo que fuimos a esta reunión. Tuve la bendición de conocer a don Enrique, platicamos, quedamos en hacer algunas actividades. Y justamente acá en esta comunidad, se lleva a cabo un desayuno. El desayuno estaba enfocado a la situación difícil a veces para algunas personas justo en la temporada previa a la Navidad, ¿no? Que en Estados Unidos se le conoce la temporada oscura, la temporada gris, debido al color de la nieve, pero porque pues emergen muchas emociones, algunos ciclos, algunos duelos no cerrados. Entonces estructuré una prédica que se llama Sillas Vacías, que era justamente para poder enfocar lo que esta temporada de Navidad debe de representar para el católico, ¿no? Que es una temporada de mucha alegría, de mucha felicidad, porque es el recuerdo del nacimiento de Cristo, nuestro Redentor. Entonces llevamos a cabo esta actividad en un restaurante de la ciudad, en zona 10, fue una actividad de mucha bendición. Y bueno, por la plática con nuestro hermano Enrique Ponza y esta actividad conozco al padre Fernando Martínez. El padre Fernando Martínez, pues hacemos una bonita amistad, pues charlamos y bueno, logramos entendernos muy bien. Sin embargo, recuerdo muy bien, a los pocos meses, enero, por ejemplo, pues termina el año y en enero, platicando con padre Fernando Martínez, me comparte que tiene un gran amigo, porque andábamos buscando además una parroquia pues cercana a donde nosotros vivíamos en aquella oportunidad. Y entonces me dice, mira, ¿sabes qué? Tengo un amigo sacerdote que estudiamos juntos, tenemos una muy bella amistad y es el padre Hugo Portillo, ve a buscarlo. Y recuerdo muy bien que la primera semana de enero pues voy a tocar yo la casa parroquial, sale el padre Hugo Portillo, muy amable, muy carismático, así como es él, muy coloquial. Nos invita, recuerdo muy bien que me invitó una taza de café con cardamomo, que es su favorito, de Cobán, y platicamos, le compartí mis intenciones de poder formar no una comunidad como tal, sino un apostolado de aprendizaje y de formación. Me dice que le prepare y que le estructure el proyecto y recuerdo muy bien que en cuestión del Espíritu Santo me ayudó muchísimo. En cuestión de una semana ya tenía el proyecto preparado, era así un librote, y se lo presento y me dice, bueno, mijo, voy a leerlo. Y pasó una semana, 2, 3 semanas, ya no tuvo respuesta, pero recuerdo yo que como a un día de terminar enero del 2018, recibo una llamada y es padre Hugo Portillo indicándome que le parece perfecto el proyecto y que cuándo podemos empezar y que dónde lo vamos a hacer. Bueno, le digo, padre, es un proyecto de
Pues es un apostolado de evangelización, hemos pensado algunos amigos reunirnos. No, me dice, necesito que estén en casa parroquial, y ya nos asigna un salón para empezar las actividades de apostolado católico familiar Hechos. Bueno, y de esta manera nos empezamos a reunir en una capita que estaba al final del Atanasio Tzul en Ciudad de Guatemala. Empezamos actividades los viernes a las 7 de la noche. Quiero yo aclarar que no era una comunidad, era un apostolado, pero el Señor empezó a darle como barro y manos de alfarero, a darle forma de comunidad. Y entonces empezaron a llegar 2, 3, 4, 5, 20 hermanos, 30 hermanos, familias. Y pues definitivamente empezamos la función más que un apostolado, una comunidad de evangelización. Y adicional, empezamos a realizar desayunos, almuerzos, cenas evangelizadoras, tomando el formato de las tradicionales comunidades bíblicas. Un concepto que por supuesto no es nuevo, y de hecho estuvimos trabajando de esta manera hasta el 2020, cuando inicia la pandemia, un suceso con un profundo impacto en las comunidades católicas bíblicas, tanto en sus prácticas espirituales como en su vida comunitaria. La pandemia, una situación que vino a golpear fuertemente. Pero del 2018 al 2020 estamos trabajando de esta manera. Teníamos comunidad, servíamos dentro de la parroquia allá con el padre Hugo Portillo. Adicional, teníamos nuestras actividades de evangelización, teníamos nuestros retiros familiares, de parejas, de hombres, de mujeres, en fin. Pues fue un momento de mucha formación, pero pues viene pandemia en el 2020. Bueno, si fue grande el desafío de la pandemia, yo le llamaría más un tiempo de fragilidad, ¿no? Pero también de esperanza, porque fíjate, aunque físicamente estábamos separados las comunidades, pues encontramos formas creativas de mantenernos conectados a través de la tecnología, a través de la oración compartida. Las misas se empezaron a transmitir en línea, recordarán ustedes, las reuniones fueron virtuales, los grupos de oración pues ayudaron a mantener viva esa comunión espiritual, y tuvimos que aprender y adaptarnos a este nuevo mundo de la virtualidad. En lo personal, soy muy honesto, no fue un asunto sencillo, pero logramos aprender. Y fue la bendición del Espíritu Santo que aprovechamos en ese momento a lanzar cursos de aprendizaje católico, reuniones virtuales. Resultado o fruto de esto, hay incluso 6, 7 libros de texto dirigidos a servidores, a laicos, a católicos en general que deseaban en ese momento y desean hoy en día profundizar sus conocimientos en Sagrada Escritura, en apologética, comunidad en tiempo de crisis, justamente el tema de luto, preparación para predicadores. Y definitivamente fue un momento de mucha dificultad, de mucho dolor. Perdimos a muchos hermanos y amigos, pero también fue un momento de conversión, de renacimiento. Fue un momento doloroso, un cisma bastante fuerte, pero también fue una oportunidad de crecer espiritualmente, desde luego, y estructuralmente. Bueno, y además de la pandemia, pues fue un proceso de muchos cambios. Uno de ellos fue nuestro sacerdote, cambio de lugar de nuestro sacerdote padre Hugo Portillo, quien fue trasladado de parroquia, y pues la pandemia me obligó a mudarme, y entonces mantenía comunicación con el nuevo párroco, pero debido al nuevo sacerdote que pusieron a la iglesia a la cual pertenecíamos, pero debido a la emergencia sanitaria, pues era bastante complejo trazar nuevos proyectos parroquiales, porque realmente no sabíamos cuándo iba a terminar este asunto de pandemia, y al poco tiempo lo volvieron a cambiar, y entonces perdí comunicación con el nuevo párroco, y era como, pues ya no tenemos una parroquia. Y en este ir y venir, que adicional al grupo de evangelización Apostolado Católico Familiar Hechos, pues Dios me permitió formarnos en la fe y después formar, y con esto, pues a través del ministerio de la predicación, pues he conocido iglesias, comunidades, apostolados, y en este ir y venir tuve la oportunidad de conocer a padre Fernando Di Bassi, quien nos dio la oportunidad de poder evangelizar a través de la radio, y empezamos un proyecto durante la pandemia, un medio que yo llevo muy profundo en mi corazón, que es Emaús Radio. También con padre Víctor Manuel González, que había estado en Venezuela, pero en la pandemia regresa a Guatemala. Y recuerdo muy bien que debido a padre Víctor Manuel González conozco a padre Neri Quintanilla, y entonces es nuestro amigo y se convierte en ese momento en asesor espiritual de Apostolado Católico Familiar Hechos. Y algo bien interesante que era difícil para mí poder digerir es que
tratábamos, a pesar de la pandemia, de mantener una estructura original por miedo a transgredir o perder la esencia, y esto nos llevó a enfrentarnos a muchos conflictos, ¿verdad? Por ejemplo, el poder continuar con asambleas presenciales semanales, desayunos, obras de misericordia, proyectos y mucho más. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia la cantidad de servidores se redujo de 13 a 10 y finalmente nos quedamos 2. O sea, era imposible salir adelante con un apostolado con 2 servidores. Y además de esto nos enfrentamos a dificultades que logramos salir adelante con algunos proyectos de misericordia, específicamente en la parroquia Santa María del Tepeyac durante la pandemia. Sin embargo, financieramente ya no era factible continuar porque con pocos servidores, habían pocas ovejitas y la situación sanitaria era complicado para todos, ¿no? En todo aspecto. Y entonces fue muy, muy complejo, y que las plataformas de virtualidad también tienen un costo. Tal vez al principio de la pandemia era un asunto gratuito, pero con el tiempo se dieron cuenta que eran rentables, les pusieron un costo. Y entonces entramos en ese conflicto de continuar o no con el apostolado, porque estructuralmente ya no nos permitía trazar los planes. Y bueno, fue bastante, personalmente fue complejo, ¿no? Sin embargo, en diciembre, y era cuando en ese momento dije yo, bueno, ya no tenemos la oportunidad de continuar, ya los factores ya no nos ayudan, para continuar con el apostolado. Sin embargo, a punto de terminar el proyecto y tirar la toalla, en diciembre del 2022 sale un mensaje en el dicasterio de la comunicación a través de Vatican News por el 60º aniversario del decreto Inter Mirifica, que es el documento sobre los medios de comunicación católicos promulgado por Concilio Vaticano en 1963. Y recuerdo que me llega un correo de Vatican News, abro la convocatoria, abro el documento y encuentro importancia, pues un documento extenso sobre la importancia que abordan hoy en día los medios de comunicación católicos, y decido ingresar al curso en línea, y en medio del aprendizaje lo platico con nuestro sacerdote guía. Y debido a mi experiencia en medios de comunicación, pues el camino que el Señor había trazado para mí individualmente y para el apostolado era la formación y la comunicación, que van mucho de la mano. Entonces me recuerdo en esa oportunidad que me dice Padre Neri, y me dice, bueno, pero si ya no hay servidores, es difícil la estructura, realizar desayunos y comunidad y todo esto, ¿por qué no empezamos a trabajar en un proyecto de colaboración con la Vicaría de Movimientos? Has estado en Emmaus Radio, haces contenido en redes sociales, y curiosamente en el 2024, en mayo, nos llega un correo de nuestro proveedor de servicio web indicándonos que no podemos continuar con el mismo plan y que hay que aumentarlo, porque teníamos una pequeña paginita donde teníamos pues formación, cursos y todo, y me vuelvo a topar con otra encrucijada de continuar o no. Recuerdo que lo puse en oración porque económicamente ya no me era posible, y casi decido terminar con el proyecto y quedarnos colaborando con otros medios y grupos. Pero justo en esos días recibí un dinerito de mi trabajo regular, realizo la inversión para seguir en línea, y como parte de la contratación pues había un dominio gratuito, ¿no? Había que renovar el dominio de apostoladohechos.org, y en ese momento no se me ocurrió nada más que registrar el dominio de biencatólicos.com. Un proyecto que quedó pausado por algunas semanas, pero en una plática de café con un amigo predicador, Jefferson Lemé, Padre Jefferson, pues sale el tema del trabajo que muchos sitios web han realizado para promover el evangelio y las noticias de la Iglesia Católica, pero que en Guatemala no había surgido algo similar, y fue cuando empezamos a trabajar en el proyecto como tal. Fíjense, ya con un nombre, biencatólicos.com, con una línea, un objetivo, y evangelizar a través de la comunicación y la formación al pueblo católico. Y de este momento desafortunado es como surge biencatólicos.com, y es como hoy en día pues seguimos trabajando evangelización a través de los medios de comunicación y formación en apostoladohechos.org, que para este mes de noviembre pues tenemos la bendición de llegar a nuestro 8º aniversario, para la gloria y honra de nuestro Señor y nuestra Virgen María. Bueno, ¿qué planes y desafíos hay como apostolado para este próximo año, para el 2026? Bueno, en estos 8 años hemos aprendido muchísimo sobre el trabajo en comunidad,
que deben de ser el punto de encuentro con Cristo y de apoyo mutuo de la fe, fomentando la conversión y el compromiso cristiano. Y es que el objetivo principal o el detonador, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, fue convertirnos en un apostolado. Después, el Señor nos fue moldeando cuando veamos con Padre Hugo Portillo a convertirnos en una comunidad de estudio bíblico, católico. Y entonces viene pandemia, nos obliga nuevamente a transformarnos. Y en este proceso he entendido que muchos movimientos laicales, comunidades religiosas y grupos de oración o apostolados deberían de ser iguales, porque la uniformidad enriquece, pero cada diferencia también aporta a la iglesia. Y por esta razón, hoy en día estamos enfocados a la formación de laicos a través de cursos, programas, talleres. Tenemos una colección de libros de texto, material digital, el portal de noticias, el noticiero a través de Jesús TV, a través de Spotify, a través de las redes sociales. Y el objetivo sigue siendo el mismo: seguir trabajando para que más familias lleguen a conocer la gracia de nuestro Señor amado, de nuestro amado Dios.